Bautista del Faro. Una vez más, aquí estamos tratando y trayendo un mensaje para ustedes de la palabra de Dios. Espero que cada uno de ustedes estén bien con sus papás. Reciban saludos de la hermana Maribel, míos. También reciban saludos del hermano Valente, la hermana Jessica, que nos han ayudado por mucho tiempo con el programa de jóvenes, actividad de jóvenes. Les mandan saludos a ustedes. Oramos, ¿verdad?, al Señor por ustedes, sus familias. Oramos por su protección y cuidado para todos. Quiero compartirles en este momento algo de la palabra de Dios. Y una vez más, mi oración es de que sea de ayuda, de bendición y de ánimo para cada uno de ustedes. Si tú tienes tu Biblia, te voy a pedir, acompáñame ahí y ábrela en Mateo 14. Mateo 14, vamos a leer el versículo 23 hasta el 33. Mateo 14, versículo 23 hasta el 33. Así es de que búscala por ahí y ábrela conmigo. Y espero que este servicio o esta enseñanza, sea de bendición para cada uno de ustedes. En Mateo 14, 23 dice la palabra de Dios: después, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Versículo 27 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, versículo 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Acompáñame en una oración y vamos a tener aquí una enseñanza. Padre, gracias por este momento que nos das de poder venir a tu palabra y aprender de ella. Oro, mi Dios, que sea de ayuda y de bendición para cada uno de los jóvenes, así como lo es para mí, o ya lo ha sido para mí, mi Dios. Háblanos, anímanos, exhórtanos, Señor, y enséñanos, y toma control de esta enseñanza para que cada uno de nosotros seamos bendecidos con tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. En Mateo 14, del versículo 14 al 21, la palabra de Dios dice que el Señor Jesús alimentó a 5,000 hombres con solamente 5 panes y 2 peces, sin contar las mujeres y los niños. Lo cual quiere decir, jóvenes, que fueron más de 5,000 personas las que alimentó el Señor Jesús. No vamos a entrar en muchos detalles, pero si hacemos cuentas, si cada hombre tenía a su esposa, entonces eran otras 5,000 personas, 5,000 hombres más su esposa, 5,000 mujeres. Y si cada pareja tenía un hijo o 2 hijos, entonces el número sube más de 15,000 personas, dependiendo los hijos que cada pareja tenían. Entonces quiere decir que el Señor Jesús alimentó a más de 5,000 hombres. La Biblia solamente menciona 5,000 hombres, pero si eran esposas más niños, era un número más grande que 5,000 personas. Después que el Señor alimenta a los 5,000 hombres, en el versículo 22, dice la Biblia que Jesús hizo entrar en la barca a sus discípulos e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, en el versículo 23, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba solo, dice la Biblia. Mientras el Señor despedía a la multitud y mientras pasaba tiempo aparte orando, los discípulos estaban en la barca en medio del mar y la barca era azotada por las olas. Versículo 25 dice la Biblia: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Versículo 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces. Se asustaron.
La cuarta vigilia a jóvenes será entre las 3 y 4 de la mañana. Y esa es la hora en la que el cuerpo está más cansado, está con sueño, y posiblemente los discípulos a esa hora ya estaban cansados, estaban con sueños, y de repente vieron al Señor Jesús caminando en el mar, en el agua. Los discípulos gritaron de miedo pensando que era un fantasma. Ahora yo estaba pensando mientras yo leía estos versículos, ¿tú te puedes imaginar a 12 hombres en una barca en medio del mar gritando? Yo estaba pensando eso, ¿cómo se escucharían esos hombres en medio del mar, los discípulos, y gritando de miedo, puros hombres? Yo estaba pensando, wow, ¿cómo sería esa imagen de los 12 apóstoles gritando de miedo cuando vieron al Señor Jesús? En el versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Oh, joven, señorita, que me está escuchando, que me estás escuchando, o hermano, hermana, que me está escuchando en esta hora, qué tremendo es poder escuchar estas palabras del Señor Jesús, nuestro Salvador. Tened ánimo, no temáis. Oh, cómo nos hace falta escuchar esas palabras, y es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros en medio de esta tempestad, de esta tormenta, de este momento que estamos pasando. Y Él dice, hey, tened ánimo. No temáis. Querido joven, señorita, hermano, cualquiera que sea su problema o su miedo, el Señor Jesús dice, hey, tened ánimo, no temáis. En Romanos 8:31 la palabra de Dios dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En Juan 16:33 dice la palabra de Dios, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. En este mundo sí vamos a pasar aflicción, sí vamos a pasar miedos, sí vamos a pasar problemas, pero Dios dice, tened ánimo, no temáis, porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esas palabras nos dice el Señor Jesús en medio de la tempestad, en medio de la tormenta que pasamos en nuestra vida, en medio de la crisis, en medio de los miedos que vienen a nosotros. Él dice, tened ánimo, no temáis. Y grabes este versículo a Romanos 8:31. Si Dios por nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén por eso. En Mateo 14:28, jóvenes, seguimos leyendo. Pedro le dice al Señor, si eres tú, le dice Pedro al Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro como que dudaba, tal vez, yo estaba pensando, tal vez él dudaba si era el Señor, y él le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Cada vez que leemos de Pedro en la palabra de Dios, jóvenes, vemos que Pedro era un hombre, como a veces decimos nosotros, aventado. Era un hombre agresivo. Era un hombre que siempre estaba listo para hablar. Por su forma de ser, decía cosas a veces tal vez sin pensar. El entusiasmo de Pedro, que tenía Pedro, le hacía confiar mucho en sí mismo. Y a veces reaccionaba y hablaba de repente y tal vez sin pensar las cosas, pero también era un hombre de miedos. Déjame leerte unos versículos acerca de Pedro que podemos encontrar en la palabra de Dios. Lucas 8:43 al 46. Una mujer enferma con flujo de sangre toca el manto del maestro, del Señor Jesús, y luego Jesús le pregunta, ¿quién me ha tocado? Pedro contesta en el versículo 45, maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? Pedro le dice, Señor, toda la gente te está tocando, y tú dices, ¿quién me ha tocado? Pero él no sabía que Jesús sabía cuando le tocaban con un propósito. En Mateo 16:13 al 16, Cristo pregunta a sus discípulos, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí estamos viendo otra vez a Pedro respondiendo. Mateo 26:51, cuando Judas
llegó con la gente para aprender al maestro, para arrestar al Señor. Pedro sacó su espada y cortó la oreja de un siervo del sumo sacerdote. Pedro reacciona inmediatamente en Mateo 17, 4 y 5, en la transfiguración del Señor. Pedro dijo, si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, dice la Biblia, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y les dice a él, oíd. En Mateo 26, versículo 33 al 35, Pedro dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, aunque me sea necesario morir contigo, dice, no te negaré. En Mateo 26, 74 dice la Biblia, pero Pedro negó a Jesús y comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. En Juan 7, 68 y 69, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Juan 21:3, Pedro dijo, voy a pescar. Y otros discípulos también fueron con él. Pedro quiso regresar a su trabajo que antes tenía de ser pescador y unos de los discípulos le siguieron y fueron con él. Se dice que el apóstol Pablo era como el líder de los apóstoles. Porque era siempre el que tomaba la iniciativa para hablar y para hacer algo, aparte de los apóstoles. En algunas ocasiones Pedro fue reprendido por el Señor porque actuaba y decía cosas que tal vez no tenía que decir. En Mateo 26, 52, 53 dice, cuando cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Aquí el Señor está reprendiendo a Pedro para que guarde su espada y no reaccione como él reaccionó y le quitó la oreja al siervo del sumo sacerdote. En Mateo 26, 21 y 23, cuando Jesús dijo a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, Pedro tomándolo aparte, dijo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera, dice, esto te acontezca. El Señor le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Tú te imaginas? El Señor, Pedro teniendo compasión del Señor y diciéndole, Señor, de ninguna manera esto te acontezca. Y viene el Señor y le dice, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¡Wow! El Señor reprendiendo a Pedro por cosas que decía, tal vez sin mala intención, tal vez sin querer. Y el Señor reprende a Pedro. Por el carácter que tenía Pedro y por cómo él era, hablaba sin pensar, hacía cosas tal vez sin pensar, y era un hombre atrabancado. Pero hay algo que me llama la atención de Pedro que quiero compartirte en esta hora. Algo que yo espero que te sea de ayuda a cada uno de ustedes que me estás escuchando y me estás viendo. En primer lugar, quiero que veas el deseo de Pedro por ser como Cristo. El deseo de Pedro por ser como Cristo, como Jesús. En Mateo 14, 26 al 28, cuando Pedro vio andar a Jesús caminar en el agua, Pedro quiso hacer lo mismo que el Señor estaba haciendo. Él quiso caminar en el agua. Por eso le dijo al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro había visto al Señor hacer muchos milagros. Pedro vio a Jesús alimentar a 5,000 hombres con solo 5 panes y dos peces. Pedro había visto a Jesús resucitar muertos. Pedro vio a Jesús resucitar a Lázaro después de 4 días de muerto. Pedro vio a Jesús sanar enfermos.
Pedro vio a Jesús devolverle la vista a los ciegos. Pedro vio a Jesús hacer andar a los cojos. Pedro vio cómo Jesús se compadecía de la gente, y ahora Pedro ve al Señor caminar en el agua, y Pedro quería ser como Jesús. En Hechos 3:6, un versículo que quiero que busques, estando en el templo, Pedro dijo al paralítico en Hechos 3:6, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, dice, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro hizo un milagro. De todos los que vio hacer al Señor Jesús, ahora él le dice a este paralítico, levántate y anda. Pedro, queridos jóvenes, quería hacer lo mismo que hacía el Señor. Él tenía un deseo de ser como Jesús. Oh, qué tremendo sería que en estos tiempos, querido joven, la gente pudiera ver a Cristo en nosotros. Joven, señorita, si tú eres salvo, tú eres un hijo de Dios, tú conoces la palabra de Dios, tú no eres un ignorante de las cosas de Dios, tú deberías ser más como Cristo. Tu deseo debería ser de ser más como Cristo. Tú no deberías ser más como este mundo. Tu deseo no debería ser más como este mundo, de imitar a la gente de este mundo. Tu deseo debería de ser parecerte más a Cristo. Oh, es fácil fingir cuando venimos a la iglesia y nos vestimos decentemente, ¿verdad? Y traemos nuestra Biblia y nos ponemos una corbata y nos ponemos un saco y las muchachas vienen con sus faldas bien vestidas y sus falditas largas y vienen bien vestidos aquí a la iglesia. Es fácil a fingir cuando estamos aquí en la iglesia, pero el verdadero cristiano, escucha lo que te voy a decir, el verdadero cristiano que es como Cristo, no se ve solo en la iglesia. El cristiano que es como Cristo se ve fuera de la iglesia. Si tú eres un verdadero cristiano, ahorita que no estamos en la iglesia, es cuando deberías de demostrar qué tipo de cristiano eres, y la gente debería de ver a Cristo en ti, ver un reflejo de Cristo en ti como cristiano. En Primera de Pedro 2:21 dice la palabra de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, dice la Biblia, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Debemos ser más como el Señor y menos como el mundo. Jóvenes, ahorita que no estás en la iglesia, es cuando tu cristianismo realmente se ve y la gente te está viendo si eres cristiano o no eres cristiano. Juan 13:15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Primera de Corintios 11:1, el apóstol Pablo dijo a los corintios, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Escucha, el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En otras palabras, imita a Cristo, sé como Cristo, sé un cristiano que refleje a Cristo. Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él, dice la Biblia, debe andar como él anduvo. Qué tremendo sería ver jóvenes parecerse más a Cristo y que la gente pudiera decir, wow, ese joven es cristiano, esa señorita es cristiano. Oh, ¿y por qué no? Ese hermano, esa hermana, ese papá y esa mamá son cristianos porque representan a Cristo, se ven como cristianos. Qué tremendo sería que la gente pudiera decir eso de cada uno de nosotros. Pedro no hacía las cosas bien. Tal vez no lo hacía las cosas que hacía, las cosas que decía, no lo hacía de mala intención, no sabía cómo hacer las cosas, pero con todo y sus fallas, tenía el deseo de ser como Cristo. Tuvo el deseo de ser como Cristo. Jóvenes, que tan solamente nosotros tuviéramos ese deseo de ser como el Señor y de reflejar a Cristo en nuestras vidas. Número 2. Pedro reaccionaba rápido y tomaba la iniciativa.
Número 2, Pedro reaccionaba rápido y tomaba la iniciativa. Pedro reaccionaba, jóvenes, y tomaba la iniciativa antes que los otros apóstoles. En los versículos que vimos al principio, no vamos a ir allá a verlos, ya te mencioné varios de ellos, pero en los versículos que vimos al principio, vemos que Pedro era el que preguntaba, Pedro era el que contestaba, Pedro era el que actuaba. Fue el que sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sacerdote por defender al Señor. De los 12 apóstoles que iban en la barca, Pedro fue el único que se animó a caminar en el agua. Pedro no esperaba que alguien más hiciera algo para después él hacerlo. Espero que me esté escuchando. Pedro no esperaba que otro discípulo hiciera algo y después él lo hacía. No, él tomaba la iniciativa y lo hacía sin esperar que alguien más lo hiciera. Por eso se atrevió a caminar en el agua cuando vio a Jesús andando en el mar, caminando en el agua. Esto me recuerda a David cuando mató al gigante Goliat. ¿Tú conoces la historia? Dice la Biblia que el gigante decía, dame un hombre, se paraba y salía allá y decía, dame un hombre que pelee conmigo. Y todo el ejército de Israel se escondía por miedo cuando veía y venir a este gigante, y el ejército salía y se escondía por miedo. Pero en 1 Samuel 17, 45 y 46 dice la Biblia, David dijo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Escucha lo que David le dice a este gigante, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. 1 Samuel 17:49 dice la Biblia que David mató al filisteo con una honda y una piedra y le cortó la cabeza. Y le cortó la cabeza al gigante, al filisteo. David tomó la iniciativa mientras todo el ejército se escondía, jóvenes, por miedo. Queridos jóvenes, ¿cómo hace falta jóvenes que reaccionen y tomen la iniciativa de dar un buen testimonio, de vivir como cristiano? No porque el pastor lo dice, jóvenes, sino porque la palabra de Dios lo dice. No porque el pastor lo dice, porque la palabra de Dios lo dice. A veces nos escondemos y tratamos de hacer las cosas más por agradar al hombre que a Dios. Y jóvenes, no necesitamos hacer eso. Necesitamos dar un buen testimonio de nuestra vida cristiana porque la Biblia lo dice, porque Dios lo manda. No te avergüences de decir que eres cristiano. No te avergüences del evangelio, de la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 1:8, Pablo le dice a Timoteo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Joven, tal vez hay otros jóvenes que dan mal testimonio. Tal vez hay otros jóvenes que se avergüenzan de ser cristianos. Tal vez hay otros jóvenes que no hacen las cosas correctas. Tal vez hay otros jóvenes que hacen cosas por ahí escondidas y todo eso. Pero tú tienes que tomar la iniciativa y dar un buen testimonio y no avergonzarte de ser cristiano. El apóstol Pedro tomaba la iniciativa antes que otro de los apóstoles lo hiciera. Él no esperaba, bueno, yo voy a hacer esto, yo no voy a hacer esto hasta que Mateo tome la iniciativa. Yo no voy a hacer esto hasta que Juan tome la iniciativa. No. Él se paraba y tomaba la iniciativa, comenzaba a hacer y no esperaba que otros hicieran. Jóvenes, toma la iniciativa. Comienza a hacer lo que es correcto. Vive una vida correcta que agrade a Dios. Toma la iniciativa. No esperes a que otro lo haga primero. No esperes a que otro lo haga primero. Número 3. Pedro fue distraído por quitar los ojos de Jesús. Pedro fue distraído por quitar los ojos de Jesús.
Imagínate a Pedro, bajando de la barca. Y van en la barca y pone su pie en el agua cuando Jesús le dice: ven, bájate de la barca, Pedro, ven conmigo al agua. Yo me imagino que los otros discípulos estaban asustados tal vez de lo que Pedro iba a hacer. Yo me imagino que uno le decía: no lo hagas, Pedro, te vas a hundir, mira las olas cómo están, no te bajes de la barca. Yo me imagino que tal vez los otros apóstoles, otros discípulos le decían: Pedro, le echaban porras y le decían: Pedro, no lo hace, sí lo hace. Y ahí están los discípulos echándole porra, y unos: no lo hagas, otros sí lo hacen, sí lo haces, y Pedro. Y Pedro tal vez con un poco de miedo. Yo me imagino, ¿verdad? Ahí van en la barca y están las olas, el viento, y ahí va Pedro con un poco de miedo. El Señor le dice: Pedro, ¿quieres venir? Ven conmigo. Y Pedro, animado, con miedo, pero animado a bajarse y caminar en el agua. Y Pedro, yo me imagino, mira el agua, ¿verdad? Y el agua se mueve y ve las olas del mar y pone su pie en el agua. Y el agua se mueve. Pero cuando pone el pie en el agua, su pie sienta como si hubiera sentado en tierra seca. Como si su pie hubiera caído en una piedra. Y el agua se mueve, pero Pedro está ahora parado en el agua. Y yo pienso, yo me imagino, a lo mejor soy muy imaginatario, yo veo mucho pensar, no sé cómo es, pero yo pienso que Pedro miraba el agua y allá miraba los peces en el agua y allá andaban, y ahora Pedro está parado en el agua. Y el agua se movía. Y ahí está Pedro y empieza a caminar. ¿Tú te puedes imaginar eso? Y Pedro empieza a caminar en el agua acercándose a Jesús. La Biblia no dice cuántos pasos dio en el agua para ir a Jesús, pero dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Por favor, escucha lo que te voy a decir en esta hora. Cuando queremos ser como Jesús y tomamos la iniciativa de dar buen testimonio y queremos hacer lo que es correcto para el Señor y queremos hacer lo que otros no quieren hacer, siempre va a venir distracción. Escucha bien, siempre va a venir distracción, siempre va a venir algo a nuestra vida, a nuestra mente que nos va a distraer. ¿Tú quieres dar un buen testimonio? Siempre va a venir una invitación y tentaciones para distraerte y no dar un buen testimonio del Señor. Tú quieres leer tu Biblia y empiezas a leer tu Biblia. Pasas tiempo con el Señor. Siempre va a haber algo que te va a distraer para que no leas tu Biblia. Siempre va a haber algo que te va a distraer para que no leas tu Biblia. El diablo siempre va a usar algo para distraernos de nuestro caminar con Dios, jóvenes. Hebreos 12:2 dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pedro fue distraído por las olas del mar y quitó sus ojos de Jesús y comenzó a hundirse. Joven, cuando tú quitas tus ojos del Señor Jesús por las distracciones de este mundo y por las cosas que están pasando en el mundo, te vas a comenzar a hundir en el pecado de este mundo. Escucha lo que te quiero decir. Quiero ayudarte y ojalá tú me estés escuchando. Cuando tú quitas los ojos del Señor,
Cuando tú quieres hacer lo correcto para Dios y quieres dar un buen testimonio y quieres hacer las cosas buenas, lo que otros jóvenes no están haciendo, y tú quitas tus ojos del Señor, va a haber distracción y te vas a comenzar a hundir. Así como Pedro le pasó, quitó los ojos del Señor y dice la Biblia que comenzó a hundirse. En Efesios 6:17, escucha bien lo que dice la Biblia. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación es un casco, era un casco que el apóstol Pablo compara del casco que usaban los soldados para cubrir su cabeza. Y dice, ahora ese casco, ese yelmo, úsalo en tu vida espiritual para proteger tu mente, para proteger tu cabeza, para proteger tus pensamientos, para que no seas distraído en tu vida cristiana, para que el diablo no te distraiga con pensamientos malos y quites los ojos del Señor Jesús. Nosotros debemos usar el yelmo, ese casco, para proteger nuestra mente de las distracciones del diablo, jóvenes. Pedro fue distraído por las olas, quitó sus ojos del Señor y comenzó a hundirse. Cuando vienen distracciones a tu vida y quitas tus ojos del Señor, tú vas a empezar a hundirte en este mundo. Termino, número 4. Y este será el último punto que vamos a ver. Pedro le pide al Señor que lo salve cuando él se está hundiendo en el mar. Mateo 14, 27 al 31 dice la Biblia, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? En el momento que Pedro se hundía, él pidió la ayuda del Señor. Él no dijo, Señor, ora por mí para que pueda salir de aquí. Él no dijo, Señor, aquí déjame, estoy bien. Él no esperó, Pedro no esperó hasta que se estaba ahogando para pedir ayuda del Señor. Pedro gritó enseguida, Señor, sálvame. Hay algunos jóvenes que por la distracción de su mente, por quitar sus ojos del Señor, se están hundiendo en el pecado, están hundidos en las drogas, están hundidos en pornografía, están hundidos en alcohol. Y no piden ayuda del Señor porque piensan que están bien. I'm okay, I'm fine. Yo no necesito ayuda de nadie y están hundidos en el pecado. Joven, no esperes a que una cosa más grave te pase para después pedir la ayuda del Señor. Si ya estás hundiéndote, clama al Señor, pide la ayuda del Señor ahorita antes de que sea demasiado tarde. Proverbios 12:15 dice la Biblia, el camino del necio es derecho en su opinión. Y eso es lo que pasa con algunos jóvenes. Están en un tremendo problema. Están hundidos en un tremendo pecado. Pero como son necios, ellos piensan que están bien. Joven, no te hundas en tu pecado. Pide ayuda. Pide la ayuda del Señor.
El Señor está ahí listo con su mano extendida para ayudarte. Y Él está esperando que te diga, Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Y Él está esperando que tú le mires hacia el cielo y extiendas tu mano y le digas, Señor, ayúdame. Porque estoy hundido en este pecado, me estoy ahogando en este mar de aflicción, de pecado. Y Él está esperando que tú clames a Él y le ayudas para Él extender su mano. Y Él pueda sacarte de ahí donde tú estás, de ese vicio, de ese pecado. Joven, no esperes a hundirte, no esperes a ahogarte. Clama al Señor, pide la ayuda del Señor. Joven, si tú no eres salvo, si tú estás escuchando este mensaje y no eres salvo, el Señor quiere salvarte. El Señor quiere extender su mano y quiere salvarte de ese pecado donde tú estás. Joven, el Señor quiere darte vida eterna. Por eso murió en la cruz del Calvario por nosotros, para darnos la salvación que tú y yo no merecemos. Y por su gracia, por su amor, por su misericordia, podemos clamar a Él y Él nos puede perdonar y Él nos puede salvar. En Apocalipsis 3:20 dice la Biblia, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Joven, el Señor está tocando, pero está tocando a tu corazón y Él dice, déjame entrar. Él está pidiendo permiso para poder entrar a tu vida y ser tu Salvador. Ojalá, si tú eres salvo y estás en pecado y estás haciendo cosas y te estás hundiendo en esas cosas, en ese vicio, en ese pecado, tú puedas clamar al Señor y decir, Señor, ayúdame. Señor, sálvame. Si tú no eres salvo, ojalá en esta hora tú puedas decirle, Señor, sálvame. Así como Pedro gritó cuando se estaba hundiendo y él dijo, Señor, sálvame. Y dice la Biblia que el Señor Jesús extendió su mano, asió de él y le sacó. Y le sacó. Ojalá tú puedas hacer eso. Ahorita que oremos, vamos a hacer una oración. Y si tú no eres salvo, ojalá y tú puedas hacer esa oración. Joven, 4 cosas hemos visto en este momento. 4 principios que podemos aprender de Pedro. Que a pesar de sus fallas, a pesar de que no hacía las cosas tal vez bien, él tenía un deseo. Su deseo era ser como Jesús. Pedro reaccionaba y tomaba la iniciativa. Él no esperaba para que otros lo hicieran. Él decía, yo lo voy a hacer. No le hace que los otros apóstoles no lo hagan. Pedro fue distraído por quitar sus ojos del Señor. Dice la Biblia que se estaba hundiendo en el mar. Y el número 4. Cuando él estaba hundido ahí, él dijo y él gritó, Señor, sálvame. Pedro le pidió y Pedro gritó el nombre del Señor, Señor, sálvame. Jóvenes, ojalá y uno de estos 4 puntos pueda ayudarte en tu vida. Necesitamos del Señor. Y ojalá podamos aprender del apóstol Pedro. De estos 4 principios, ser como Jesús, el deseo de ser como Jesús, tomar la iniciativa no importa que otros no lo hagan, no quitar los ojos del Señor Jesús y gritar, pedir la ayuda del Señor para nuestras vidas. Te voy a pedir que me acompañes en oración en un momentito aquí, vamos a orar. Padre, gracias Dios por tu palabra que siempre nos es de bendición a nuestra vida y ojalá, Padre, alguien, algún joven, alguna señorita, tal vez algún hermano, alguna hermana, yo no sé, pueda ser ayudado, pueda ser bendecido, pueda ser animado a través de estos versículos que acabamos de leer. Mi Dios, cómo necesitamos tener un deseo más grande de ser como tú. ¿Cómo necesitamos tomar la iniciativa para ser el mejor cristiano? No importa que los otros no lo hagan. ¿Cómo
necesitamos mantener nuestros ojos en ti. Y cómo necesitamos clamar a ti que nos ayudes. Porque solamente tú nos puedes ayudar. Solamente tú nos puedes salvar. Y si hay jóvenes que están viendo este mensaje, están viendo este video y tal vez no son salvos, puedan clamar a ti. Joven, yo te invito en este momento. ¿Por qué no haces esta oración conmigo? Pidiéndole a Cristo, si tú no eres salvo, pidiéndole a Cristo que sea tu Salvador. Entrégale tu vida, entrégale tu corazón, pídele perdón por tus pecados. Repite conmigo esta oración: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que merezco el infierno. Pero también reconozco, mi Dios, que tú moriste en la cruz por el precio de mis pecados. En esta hora te abro mi corazón y te recibo como mi personal Salvador para ir al cielo contigo. Gracias por perdonarme, gracias por salvarme, por rescatarme de ese horrible fuego que es el infierno. Si tú has hecho esta oración, ¿por qué no te comunicas con nosotros? Para saber que tú tomaste esta decisión y tal vez orar por ti y mandarte más información de algo que te pueda ayudar en tu vida espiritual. Ojalá tú hayas orado. Joven, tú que eres salvo, aplica estos principios a tu vida espiritual. Mi Dios, gracias por hablarnos. Gracias por este mensaje. Ayúdanos a aplicarlo en nuestra vida para ser mejores cristianos. Te amamos, Señor, porque tú nos has amado primero. Gracias por hablarnos. En el nombre de Jesús te pedimos y te damos gracias por todo.